Saludos desde Simbon Cinema. Estamos de regreso y esta vez con un vídeo de la guía de lenguaje audiovisual. En concreto, en este vídeo hoy hablaremos de movimientos de cámara, de todos los distintos tipos de movimiento que hay dentro de lo que es el mundo audiovisual y el mundo del cine. Y aparte iré explicando cada uno de estos movimientos y pondré ejemplos tanto de películas, series, videoclips, etcétera, para que podáis ver la ejemplificación de cada uno de estos movimientos. Pero antes de dar paso al vídeo, antes hay que hablar de lo que sería el movimiento interno y externo dentro de lo que es el mundo del cine. El movimiento interno es el movimiento que transcurre dentro del propio plano, es decir, la cámara permanece fija en una determinada posición y es lo que está captando lo que genera movimiento, es decir, los elementos o personajes que estén dentro del propio encuadre son los que van a dar esa sensación de movimiento dentro de lo que es la imagen. Por el contrario, el movimiento externo sería el movimiento de la cámara por todo el espacio donde se esté grabando. Es decir, aquí la cámara no permanece en un punto fijo, sino que se va moviendo pues, a través de las distintas posiciones que vayan tomando los distintos elementos o personajes que haya dentro de la imagen. Una vez diferenciados tanto el movimiento interno como el movimiento externo, es hora de dar paso a los distintos tipos de movimientos de cámara que hay en el cine y en el mundo audiovisual. Pero antes de ir enumerando los distintos movimientos de cámara que hay dentro de lo que es el mundo del cine, es importante saber que yo en este vídeo he hecho una división por categorías, 5 en concreto, para ir hablando de los distintos movimientos de cámara que hay. Estas 5 categorías serían la panorámica, el traveling, el zoom, el roll y el plano secuencia. Comenzamos con la panorámica. La panorámica es el movimiento en el que la cámara permanece fija en un determinado sitio y esta, a su vez, gira sobre su propio eje. Es decir, sería como la similitud con el movimiento humano de nuestra cabeza. Es decir, nosotros para mirar hacia los lados giramos el cuello, es decir, nuestro cuerpo permanece fijo en un determinado punto, al igual que la cámara en el trípode, y nuestro cuerpo, o sea, nuestra cabeza, gira en torno a nuestro propio eje. La cámara haría lo mismo. Dentro de la categoría de la panorámica hay 3 tipos de panorámica: la panorámica horizontal, la vertical y el barrido. La panorámica horizontal es un movimiento que se realiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También se le llama paneo. Además, este movimiento es utilizado para describir espacios por el que se mueven los personajes o para seguir a dichos personajes por el espacio que están recorriendo en ese instante. Por el contrario, la panorámica vertical utiliza el eje vertical para moverse, es decir, va de abajo a arriba o de arriba a abajo. A este movimiento se le llama tilt en América. Este movimiento además es utilizado sobre todo para mostrar lo que es la enormidad de los edificios o de un enemigo muy grande, muy poderoso, etc. La última subcategoría de la panorámica sería el barrido. El barrido sería como una especie de panorámica, pero a velocidad muy extrema, es decir, no te da tiempo a ver, ya que el movimiento es tan rápido que todo lo que capta la imagen se ve borroso, y para lo que se utiliza principalmente este movimiento es para dar ese paso entre escena y escena a modo de transición. Y continuamos con el traveling. El traveling es el movimiento en el que la cámara se mueve por el espacio, generalmente subida en una dolly. Una dolly es una plataforma con ruedas que va a través de unos raíles y donde se monta la cámara para realizar este tipo de movimientos. También dentro de lo que es el traveling se pueden utilizar, aparte de una cámara montada en una dolly, una grúa. Este movimiento de traveling rompe con el estatismo de la panorámica, es decir, a partir del traveling ya podemos hablar de movimiento externo, ya que la cámara se mueve por todo el espacio. Dentro de la categoría de traveling hay distintos movimientos. El traveling in es el desplazamiento hacia adelante de la cámara hacia un determinado elemento o personaje. Es decir, la cámara se acerca a ese elemento o personaje que se está encuadrando para mostrar o enfatizar la reacción de un personaje o mostrar el interés de un determinado elemento que es muy importante en una determinada escena. Por el contrario, el traveling out sería lo contrario al traveling in, es decir, la cámara se aleja del elemento o personaje al que se está encuadrando. Al alejar la cámara del objeto o del personaje se nos muestra el espacio donde está determinado elemento o personaje dentro de lo que es la propia imagen. El traveling horizontal es el desplazamiento lateral de la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este movimiento se suele utilizar bastante para seguir a unos personajes que van a una determinada posición.
Por el contrario, también tendríamos el traveling vertical, que sería el movimiento ascendente o descendente de la cámara. Aquí la cámara no está puesta en la dolly, sino que se pone en una grúa, generando una sensación de estar subiendo o bajando en un ascensor. Otro movimiento dentro de lo que es la categoría de traveling sería el plano dolly, no confundir con el dolly zoom que veremos más adelante en la categoría de zoom. El plano dolly o el plano Spike Lee, ya que este director lo suele utilizar con bastante frecuencia, es un movimiento en el que el elemento o personaje que se quiere encuadrar está en la misma plataforma, es decir, en la misma dolly, y lo que se mueve no es el personaje o el elemento, es el entorno que hay detrás del propio personaje, es decir, la cámara y el personaje o elemento permanecen estáticos, pero debido al movimiento de la dolly, debido al movimiento de esta plataforma, es el entorno el que realmente se mueve dentro de lo que es la imagen. Por último, dentro de lo que sería la categoría de traveling estaría el 180 o el 360. El 180, también conocido como media luna, sería un movimiento en el que, por ejemplo, podemos ver a un personaje de espaldas y debido al movimiento que tiene de media luna, al final de dicho movimiento podemos observar el rostro. A lo mejor es un personaje que no sabemos quién es hasta el momento en el que ese movimiento nos enseña y nos muestra de qué personaje se trata. En el caso del movimiento de 360 grados es una vuelta completa alrededor del objeto o elemento o personaje que se está encuadrando, ¿no? Normalmente el 360 grados se suele utilizar para mostrar quizás o a lo mejor el agobio de un determinado personaje en una determinada situación, pero también nos puede servir para mostrar el entorno por el que se está moviendo dicho personaje. La siguiente categoría sería el zoom. El zoom es el traveling óptico que se realiza desde la cámara. Además, tiene muchas similitudes con el traveling a nivel de narrativa cinematográfica. Dentro de la categoría de zoom tenemos varios movimientos. El zooming es el recorte y acercamiento hacia el elemento o personaje que se encuadra. Puede tener un significado narrativo muy parecido al traveling in. Por el contrario al zoom in tenemos el zoom out, que sería la ampliación y el alejamiento del personaje o elemento que se encuadra. Y al igual que el zoom in sería la similitud al traveling in, en el caso del zoom out sería la similitud con el traveling out, ¿no? Tienen ese mismo significado narrativo audiovisual. Otro ejemplo de zoom sería el zoom extremo. Este movimiento se genera a una velocidad muy parecida al movimiento del barrido dentro de lo que serían las panorámicas. En el caso del zoom extremo, este movimiento impacta tanto que es un zoom súper violento hacia adelante para mostrarnos pues un determinado rostro de un personaje o un determinado elemento al que le tenemos que prestar muchísima atención. Para terminar con la categoría de zoom, vamos a hablar del dolly zoom, no confundir con el plano dolly que he hablado anteriormente en la categoría anterior del traveling. El dolly zoom es la fusión entre el zoom y el traveling, es decir, la cámara realizaría un zoom, puede ser tanto in como out, y además en ese transcurso de hacer el zoom se realiza un movimiento que puede ser traveling in o traveling out, y que la fusión de estos dos elementos, es decir, del zoom y del traveling, lo que generan en la imagen es una distorsión en donde la profundidad de campo se ve distorsionada, es decir, el espacio en el que está el elemento o personaje que encuadramos, debido al movimiento de la propia dolly, es decir, de la plataforma donde va la cámara, y la distorsión óptica que genera el zoom, hace que el espacio donde esté ese elemento o ese personaje se vea alterado de una manera extrema, ¿no? Generando una distorsión de la propia realidad que rodea al personaje o al elemento, que genera pues eso, una sensación como de vértigo, ¿no? Dentro de lo que es la propia imagen. Y haciendo hincapié en esta palabra, en vértigo, es gracias a esta película de Alfred Hitchcock cuando nace lo que es conocido el dolly zoom como el plano vértigo. Es decir, en esta película observamos cómo el personaje de James Stewart es un personaje que tiene vértigo, y para mostrar dicha realidad, dicho trauma que tiene, Hitchcock, en este caso, utiliza este movimiento para generar la tensión que sufre el propio personaje. Es decir, ¿no? Que debido a la distorsión visual que se genera con la fusión de estos dos movimientos, tanto del traveling como del zoom, Hitchcock inició lo que sería uno de los movimientos más
icónicos dentro de lo que es de la historia de los movimientos de cámara y de la propia historia del cine. Y vamos con la penúltima categoría del vídeo de movimientos de cámara. Vamos a hablar del movimiento roll. El roll es un movimiento muy poco común dentro de lo que es el mundo del cine, pero es un movimiento que tiene mucho uso en el mundo de los videoclips, ya que es un movimiento que genera muchísimo dinamismo en la imagen, ¿no? Es un movimiento en el que la cámara gira dándole la vuelta al encuadre, ¿no? Es como si a nuestra cabeza la desencajasen y le diesen una vuelta de 360 grados, ¿no? Generando esa sensación, ¿no?, de vuelta. Y vamos con la última categoría del vídeo de movimientos de cámara, que es nada más y nada menos que el plano secuencia. La gente a lo mejor aquí dice, no, es que podrías haber puesto lo que es el plano secuencia en escala de planos. Para mí, el plano secuencia es más un movimiento que un determinado plano dentro de una escala, ¿no? Es el movimiento continuado de una escena, es decir, aquí no hay cortes, es decir, es el propio plano el que sigue una determinada acción hecha por una serie de personajes que aparecen en pantalla, ¿no? Y en la que, debido al montaje, no se corta en ningún momento. Es decir, cuando se esté montando en la imagen sí que habrá cortes, pero es una acción continuada en la que la cámara pues va siguiendo a los personajes, se para, se detiene o sigue, o tiene que empezar a correr la cámara para seguir pues determinado movimiento, etcétera, ¿no? Es una acción en la que la cámara no tiene descanso. Es decir, sí que puede tener pues eso, ciertos parones dentro de lo que es la propia imagen, pero está en continuo movimiento. O sea, no hay un momento de decir permanezco aquí durante todo el rato. Se podría decir que es como una especie de traveling libre, ¿no?, por así decirlo, por todo el espacio que va a recorrer la cámara. Su duración puede ser variable desde unos pocos segundos o unos pocos minutos hasta la duración completa de una película, como pueda ser, pues, por ejemplo, 1917, que es una de las películas más recientes que se han hecho, pues eso, con plano secuencia. Y es un movimiento de cámara que genera muchísimo dinamismo y que a la gente le gusta mucho, ya que dices, te mantiene en tensión, ¿no?, cuando lo estás viendo, ya que pues eso genera pues mucho dinamismo, mucha tensión de decir qué es lo que va a pasar, porque quizás es con lo que juega mucho lo que es el movimiento de cámara, ya que al no mostrarte todo lo que es el espacio, puede jugar mucho con lo que aparece dentro y fuera del plano. Pues bueno, aquí se queda este vídeo de movimientos de cámara que por fin lo saco ya, tenía muchísimas ganas, ha sido bastante difícil porque entre preparar el guión, grabarlo, con este pedazo de calor que hace y una mosca pululando por ahí, que supongo que habré puesto algún corte divertido durante el vídeo, pues eso, me ha sido bastante costoso, pero ha merecido muchísimo la pena porque creo que es uno de los vídeos más importantes que he hecho hasta la fecha dentro de lo que es el propio canal, y que espero pues eso, que os haya molado, que hayáis aprendido pues tanto cosas que a lo mejor no conocíais o hayáis ampliado un poquito más de lo que ya conocíais. Quiero decir, la gente que estudia audiovisuales, etcétera, ¿no?, que está en este mundillo, pues eso, espero que hayáis disfrutado y que hayáis ampliado o conocido nuevas cosas dentro de lo que es pues eso, el lenguaje audiovisual. Así que nada, aquí se va a quedar este vídeo y lo típico que digo siempre, dadle un like, suscribíos si no lo estáis y comentad todo lo que queráis ahí abajo. Si me he dejado, pues yo que sé, algún movimiento o queréis poner otros ejemplos, libres sois de poner los comentarios lo que queráis. Así que nada, aquí se va quedando este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.